Muy buen día Andrés, buen día Arturo. Muchísimas gracias por estar el día de hoy. Gracias Andrés, gracias por acompañarnos en una jornada más del ciclo Gestión Efectiva de Innovación en Empresas en Abra, Laboratorio de Aprendizaje. Estamos junto a Nuri Briceño en la sesión Procesos de Innovación y Buenas Prácticas. Bienvenida Nuri, adelante por favor. Muchas gracias por acompañarnos. Esta tercera sesión voy a compartir pantalla. Ahí me avisan si se ve. Y si se ve bien. Cuéntame. Ahí se ve bien. ¿Se ve bien? Ya, perfecto. Partamos entonces. Oye, muchas gracias por estar aquí. Quisiera primero presentarme para los que no me conocen y los que no han estado en las otras dos sesiones, comentarles que quedan grabadas. Nosotros vamos a compartir el link ahí en el chat por si quisieran ver las clases anteriores. Y hay una más, les cuento que queda una todavía, en 15 días más, y ahí terminamos este ciclo de conversación con respecto a la innovación. Contarles de mí, yo llevo toda mi carrera trabajando en temas de innovación y he tenido la suerte de estar en los dos lados. Quizás se puede decir que hay dos lados de la innovación. Uno, creando productos y otro, comprando o tratando de implementar innovaciones en la minería. Así que desde ahí es que he recopilado un poco mi experiencia y han podido salir algunos consejos desde la práctica. Yo no pretendo decir que esto es una charla de metodología y que yo sé de todo eso, no, es desde la práctica. Entonces aquí todas las preguntas, todos los comentarios, si no están de acuerdo, podemos discutir, podemos tener distintos puntos de vista, porque a veces la experiencia de cada uno ha sido diferente. Entonces eso enriquece la conversación y partimos entonces. Contarle que las dos sesiones anteriores, la primera, hicimos una recopilación de los mayores errores que se cometen al innovar o al tratar de hacer innovaciones, y después vimos cómo empezar este camino, cómo iniciarlo desde el tener una idea y cómo esa idea puede ir madurando y cómo hay metodologías y hay procesos y hay temas tanto sistemáticos como no tanto, para hacer que de esa idea pueda madurar y pueda llegar a ser un producto para el mercado. Y cómo la organización o la startup o lo que sea donde nosotros estamos trabajando y estamos haciendo innovación, tiene que tener alguna organización también jerárquica o que soporte que esta situación, que estas ideas vayan madurando. Y hoy día vamos a ver quizás el otro lado de la innovación, que es el que compra. Cómo el que compra o el que hace innovación, más allá de ser una startup, pueda implementar innovaciones. Y la próxima sesión vamos a ver algunos modelos de negocio y el cómo vender la innovación. Y ahí vamos a entrar a los pitch y todas estas metodologías que ayudan a dar un buen discurso, el elevator speech, que se llama mucho, que son 2 minutos, segundos. No sé si alguno de ustedes ha postulado algunos proyectos de Startup Chile o Corfo, te dan 90 segundos para decir tu idea. Entonces, eso requiere una técnica, hay cursos de eso, yo solo voy a dar unas pinceladas de lo que ahí uno debería comunicar. Y como les dije en la primera clase, yo voy a volver siempre a estas dos láminas. Una es esta, para que nunca se nos olvide que si yo tengo una idea, este estudio, que es un poco antiguo ya, desde el 2015, seguramente hay alguna versión nueva, pero si yo tengo una idea, solo una de 3.000 llega al mercado. Entonces, quizás aquí transmitir que muchas veces llegaban investigadores o llegaban inventores a decirnos, oye, yo tengo una idea, pero no te la digo si tú no me pasas $1.000.000, porque esta idea es maravillosa. Entonces tú dices, ya, perfecto, pero imagínate la probabilidad que tiene para llegar al mercado. O sea, una empresa no va a pagar $1.000.000 por una idea que alguien tiene en la cabeza. Distinto es si está en otro grado de madurez. Entonces, el tener la idea es solo parte de la innovación. Es una parte importante, pero no es la innovación. Entonces, eso es lo que he querido transmitir, que hay metodología, hay mucha gente que tiene que Sí, ser un parte liceo, de este colegio, liceo. proceso para que resulte. Una cosa es tener una buena idea y otra es que eso se transforme en un producto de mercado. ¿Ya? Y partiendo con ese mensaje de que es difícil,
llegar con una idea al mercado por probabilidades es baja, a medida que va creciendo en madurez es cada vez más probable. Pero aún así, cuando yo ya tengo todo probado, todavía hay incertidumbre si este producto o esta innovación o esta tecnología va a ser vendida, va a ser comprada por otros. Y ahí es donde quiero entrar con esta segunda lámina, que también les dije que la iba a repetir con distintos mensajes, es que desde que yo tengo la idea, que es el TRL1, hasta que llega al mercado, que es TRL9, tengo que pasar por un proceso de madurez. Y aquí el mensaje es, si yo soy una empresa que vende un producto o un emprendimiento, yo vendo un producto de mercado. Por ejemplo, yo puedo emprender con un kiosco y puedo vender revistas, pero yo no estoy haciendo innovación. Yo tengo un emprendimiento, una panadería, por ejemplo. Ahí tampoco estoy haciendo innovación. Estoy haciendo pan, a no ser que haga un producto especial. Y ahí, ¿qué pasa? La diferencia del emprendimiento con el startup, que a veces se confunde y se dicen, a muchos emprendedores se les dice startup, la diferencia o dónde nació ese concepto de startup es que mi emprendimiento es de base tecnológica. Yo soy una startup si es que mi empresa o mi emprendimiento se forma gracias a una idea y se forma gracias a que yo voy a recorrer todo este proceso con el único producto que tengo. Esa es una startup. Distinto es un emprendimiento que yo puedo tener un negocio de servicios, por ejemplo, puedo hacer aseo industrial en una minera. Ese es un emprendimiento, no es una startup. Pero si yo quiero innovar, puedo hacer como que dentro de mi empresa voy a generar una pequeña startup que va a madurar esa tecnología. Y esa es la diferencia. Los desarrolladores, los startups o los equipos que van a generar innovación dentro de una empresa van a recorrer todo este camino. La empresa, ya sea la que compra innovación o el emprendimiento que decidió innovar, va a funcionar como un comprador de innovación. Independiente que uno tenga innovación interna o innovación abierta, se debe separar el pan corriente del pan especial, como se dice. Yo tengo una panadería y vendo marraqueta y en algún momento quiero cambiar ese producto y quiero hacer algo innovador, tengo que seguir vendiendo marraqueta con la organización que tengo para vender marraqueta, pero la innovación la tengo que hacer con una especie de startup, estratégicamente y jerárquicamente. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, lo que vamos a ver hoy, nos podemos parar desde la startup pura, digamos, que yo soy una startup que voy a recorrer todo este camino y le tengo que vender innovación a un otro, o estoy en la misma empresa y tengo un área que es la que genera el producto, el emprendimiento o la pyme, que genera el producto por el cual el negocio funciona, y a su vez yo quiero hacer innovación y para eso me tengo que organizar, y estos dos mundos se tienen que vender, uno es comprador del otro, aunque sean de la misma empresa. Entonces, hasta ahí no sé si quedó claro para que partamos con ese concepto del que hace innovación, ya sea interno o externo, y el que la tiene que implementar. Muchas veces pasa que en la misma empresa este cambio de mindset, que hay un equipo haciendo innovación y hay otro que tiene que ir, implementar y vender, no es tan directo. Entonces por eso se generan algunos problemas que hoy día, o algunas definiciones que hay que tener para que esto funcione de manera natural. Ahí, Carol, ayúdame si hay alguna consulta o aclaración. Claro, no hay ninguna pregunta, así que los Ya. invitamos también a que puedan escribirnos al chat o abrir su micrófono si es que tienen alguna duda o comentario. Entonces este es el mundo. Tengo el mundo del que genera innovación, que muchas veces son los proveedores, y ahí recordemos que puede haber innovación interna también, y por el otro lado es el cliente, que es quien implementa la innovación. Y para que esto funcione, ya sea con innovación abierta o innovación cerrada, tengo que tener una serie de definiciones que las vamos a ver ahora, que es una recopilación del MIT de las buenas prácticas, ¿ya? Y son, aunque no crean, no son tantas, son solo 5 cosas que me tengo que fijar de tener bien definidas. Aquí yo no les voy a dar consejos de cómo definirla, les puedo contar cómo lo he visto que está definido.
Pero la idea es que se cuestionen estas 5 cosas, las definan y de ahí partan con su estrategia de innovación. Entonces, vamos primero, identificar el tipo de innovación que tiene la compañía o que quiero desarrollar en esta compañía. Y aquí hay 4 cajitas, en el eje X tengo el mercado, en el eje Y tengo la tecnología. Entonces las combinaciones son si el mercado existe. Ya en general, cuando yo tengo un emprendimiento, yo voy a vender algo que en el mercado ya existe, pero quizás le hago una innovación incremental. Y esa innovación incremental puede ser tecnológica o puede ser de un modelo de negocio. Y puede ser no tan disruptiva, porque puedo querer vender, por ejemplo, el telemarketing o el comprar por internet. Antes yo iba al supermercado, ahora compro por internet. ¿Estoy cambiando la tecnología? No, la tecnología existía hace mucho tiempo, pero sí estoy innovando en el modelo de negocio. Estoy vendiendo de otra manera. Y es incremental porque realmente no es algo que use nueva tecnología. ¿Ya? Cuando yo estoy en los 2 ejes, estoy usando nueva tecnología y estoy teniendo un nuevo mercado. Tenemos las tecnologías disruptivas, la innovación disruptiva que junta estos 2 mundos y los modelos de negocio. Aquí les traigo algunos ejemplos. Por ejemplo, Tesla, que es el auto eléctrico. Eso es tecnología disruptiva. No existían, nunca antes hubo un auto eléctrico, por lo tanto, hoy que ya está desarrollado, todavía le falta madurez, quizás le falta también, tiene algunos KPI, como podemos decir, todavía la autonomía no es muy buena, todavía no hay tantos lugares, no está masificado, tantos lugares donde se puedan cargar. El tiempo de carga todavía es un tema porque es muy lento, entonces como tecnología todavía le falta un poco de madurez, pero el modelo de negocio es vender autos. Hasta hoy no he sabido que tenga un modelo de negocio distinto. Los Tesla se venden como se vende cualquier auto. Por lo tanto, la innovación más radical es por la tecnología. Si vemos a Uber, me imagino que todos lo conocen, eso no tiene tecnología, o sea, lo único que hicieron una aplicación, seguramente bastante inteligente, ahí puede que haya un poco de innovación tecnológica, pero la gran innovación que hizo Uber fue en los modelos de negocio. O sea, lo que hizo Uber fue ser la compañía de transporte más grande del mundo sin tener ningún auto. Y así Airbnb, que es la compañía de hoteles, de hotelería más grande del mundo sin tener ni un solo hotel. Y hay varios ejemplos de este nuevo concepto de conectar necesidades con ofertas. Y ese es un camino que yo creo que vamos a ver, que van a llegar muchas más soluciones de distintos tipos con esta innovación disruptiva en modelos de negocio. Porque realmente es con la tecnología que hoy día tenemos, que ya existe, pero eso digo que no está tan arriba en la innovación tecnológica, pero sí, muy disruptiva en la innovación de modelo de negocio. Seguramente van a salir más ideas y más aplicaciones que vayan a otros mercados. Algo incremental. Hoy en día los brazos robóticos son completamente incrementales. De hecho, los puedo comprar en China. Yo puedo comprar un brazo robótico. Antes era una locura, había que desarrollarlo, te demorabas 3 años en hacer un brazo robótico. Hoy en día lo que tienen los brazos robóticos de diferenciación es el software que les dice hacer lo que tengan que hacer y las herramientas que uno pueda poner en la mano para que haga distintas cosas, para que perfore, para que corte. Entonces, eso es un ejemplo de innovación incremental. Y la más disruptiva de todo es Apple. Apple lo que hizo, además de hacer un nuevo producto con alta tecnología, innovó en el modelo de negocio. Porque empezamos a hablar de comprar apps, antes nunca se hablaba de eso. Entonces, abrió un mercado nuevo, que era el mercado de las apps, y abrió un mercado nuevo que era el de los smartphones. O sea, corrió el nivel tecnológico y el nivel de mercado en un nicho que eran los teléfonos celulares, que hoy en día son más que un teléfono. O sea, uno puede andar por la vida solo con el iPhone, porque tiene cámara, tiene video, tiene las fotos, tiene los documentos, puede trabajar, se puede conectar. O sea, en realidad eso yo creo que sigue siendo hoy en día una de las disrupciones quizás más impresionantes de los últimos tiempos. Y Pfizer.
Y ahí quería, en la clase pasada algo hablamos de las vacunas, y claramente las vacunas de COVID, es una innovación tecnológica de ciencia. O sea, realmente aquí creamos algo diferente como humanidad, que es una vacuna para algo que no conocíamos. O sea, el nivel de disrupción tecnológica de una vacuna quizá es uno de los más altos, incluso comparado con la astronomía, por ejemplo, que es ciencia básica aplicada. O sea, ahí tuvimos que estudiar los ADN, el mismo virus nuevo, o sea, era algo completamente nuevo. Entonces, tecnológicamente fue disruptivo. Quizás los procesos para hacer las vacunas ya existían, algunos se modificaron porque tenía que ser rápido, y el modelo de negocio también, yo creo que eso tiene un grado de disrupción también y de innovación por el tema del tiempo. O sea, logramos tener en 2 años la fabricación, distribución e implementación, llamémoslo así, el hecho de que toda la gente se vacunara en muy corto tiempo. Así que yo también destaco, puse Pfizer, hay otras marcas, pero esa es la que hoy día está que sigue con el camino. Si se dan cuenta, hubo varias ideas, varios caminos, varias startups, por decirlo así, que iban a desarrollar la vacuna, iban a pasar por todos estos TRL, pero al final del camino, si bien todas dieron resultado, seguramente no van a ser muchas las que van a seguir. Y por un tiempo, y quizás después, van a salir muchas más. En general, esa es un poco la evolución que pasa con estas innovaciones tan disruptivas. Ahora, en términos de definiciones, además de definir qué tipo de innovación quiero hacer, porque ahí yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo no quiero ser Apple. Con mi empresa yo quisiera hacer solo innovación disruptiva. Y ahí busco cuál es el camino, cuál es la tecnología que me ayuda a hacer una innovación incremental más que una disruptiva. Si yo quiero ser Apple o Google, decir, oye, ¿qué idea tengo que tomar o cómo puedo cambiar este mundo para llegar a tener un nuevo producto de características completamente disruptivas? Entonces, en la estrategia de la empresa tengo que definir eso. Y eso significa desarrollar una estrategia de innovación. ¿Y qué significa desarrollar una estrategia? Decir, mira, ¿dónde estamos como empresa y dónde queremos llegar? Y en ese camino decir, bueno, ¿y para qué vamos a hacer innovación? ¿Para quién? ¿Con quién vamos a hacer innovación? ¿Cuántos recursos tengo para hacer innovación? ¿Tengo las personas indicadas para este camino? Pero una vez que decido el camino es cuando empiezo a armar estos equipos de trabajo que son los que me van a llevar con esa visión que ya tengo como empresa al camino de los resultados. Entonces, muchas veces pasa que alguien tiene una buena idea y dice, hagamos el proyecto. Entonces, el área de innovación en la empresa es el proyecto. Y no se han hecho estas preguntas, porque ese fue algo que sucedió. O sea, se le ocurrió una buena idea, funcionó, y la innovación es eso, es ese proyecto. Pero no hay detrás este tipo de definiciones, este tipo de postura de la empresa frente a la innovación, que es muy importante, porque eso empodera desde los líderes hasta las personas que están directamente trabajando, los colaboradores. En el fondo se alinea la visión de la empresa en base a qué quieren de la innovación. Entonces es muy importante tomarse el tiempo, ya sea con los directores, con hacer distintos talleres, con distintas jerarquías dentro de la empresa, con colaboradores, el poder definir esto bien, porque si no, nos perdemos en el camino. O sea, solo vamos a hacer innovación en base a proyectos. Y esa no es la idea es poder tener una visión y que los proyectos vayan construyendo ese camino. Y ahí hay otra herramienta muy útil que se llama roadmap tecnológico. ¿Y qué significa esto? Que cuando yo ya tengo la visión, yo sé en qué áreas tengo que hacer innovación. Por ejemplo, si yo digo, quiero ser mucho más verde, no importa lo que esté produciendo, pero quiero llegar en 5 años más a la carbono neutralidad, por ejemplo. Entonces yo tengo que saber cuáles son los procesos que son los que no son carbono neutral, por lo tanto voy a tener que trabajar en programas tecnológicos. Es decir, cómo hacer carbono neutral la planta de procesamiento de algo, cómo hacer carbono neutral el transporte. Y van a ser programas tecnológicos porque voy a encontrar en ellos
soluciones de corto, mediano y largo plazo. Y esto lo tengo que ver como una hoja de ruta que voy a ir haciendo proyectos para cumplir el objetivo, que es cumplir con el programa tecnológico. Entonces, esto ordena la estrategia de innovación de una empresa, y yo les diría que no lo he visto mucho. Hay pocos roadmaps, hay varios, la minería ha hecho muchos, tanto para la industria 4.0, como para mejorar con el medio ambiente. Hay hartas, de hecho son públicos, los pueden encontrar ustedes en la página de la Fundación Chile o de Alta Ley. Ahí están los roadmaps que ha hecho la minería y son bien completos. Yo participé de varios de ellos. Y esa es la lógica. El roadmap lo harán, por ejemplo, lo hizo la industria minera, por lo tanto participaron personas de todas las compañías mineras, la academia, los centros tecnológicos, porque tenía que ser una visión consensuada a nivel país. Y ese era un roadmap a nivel industria chilena. Pero yo puedo hacer un roadmap de mi área. O sea, si yo tengo un área que, por ejemplo, es ventas, yo puedo decir, oye, ¿sabes qué? ¿Qué quiero? ¿Cómo quiero cambiar? ¿Qué nuevo quiero hacer este año? Y estamos justo en época de planificación, así que traten de darle una vuelta y quizás les surgen ideas nuevas para hacer el próximo año y pueden hacer su propio roadmap, ya sea a nivel de área, a nivel de gerencia, a nivel de compañía, o los roadmaps que fui parte que eran a nivel industria y a nivel nacional. Nuri, Ahora, sí, te puedo interrumpir, es que Patricia tiene una pregunta. claro, dígame nomás. Gracias. Hola, profe, ¿cómo está? Buen día. Hola, buenos días. Consulta, ¿este roadmap tecnológico está liderado y gestionado por o los equipos de innovación de las empresas o puede estar... Exactamente. Ya. En general, el guardián del roadmap tecnológico es el equipo de innovación. Y es el equipo de innovación el que va chequeando cada 2 o 3 años si el roadmap sigue siendo válido, si cambiaron las estrategias de la empresa, si cambiaron los focos. Y es súper importante que se haga seguimiento a alto nivel del roadmap. O sea, el roadmap es construido por toda la organización y tiene que ser visible, ya sea una vez al año en el directorio o cuando pase algo importante de avance, porque debiera ser la hoja de ruta de la innovación para la empresa. Si no es, porque está mal hecho, ¿ya? Tiene que ser. Y la otra pregunta es, ¿este roadmap tecnológico tiene que ser congruente o tiene que conversar y tiene que estar integrado con los otros roadmaps de los otros equipos? Porque... Exactamente. Debería este roadmap ser el paraguas de todos los otros roadmaps. O sea, si yo tengo un área que es el área de sustentabilidad, por ejemplo, que ellos hacen su propio roadmap, yo voy a tener una línea que va a decir sustentabilidad y va a ser el roadmap de sustentabilidad. Pero el que le va a hacer seguimiento y el que va a apoyar a que los proyectos que hay ahí, que son, hay que gestionarlos de manera conjunta, debería ser el área de innovación el que apoyara este desarrollo. Ahora los equipos son los que van a hacer los proyectos, pero el área de innovación debería decirle, oye, te falta algún proveedor con esto, vi esto, mira, lo podrías poner en el roadmap, o cómo te ayudo no sé, con el acuerdo comercial con algún proveedor para que este proyecto se desarrolle, porque lo vamos a estar mirando siempre desde el punto de vista de innovación. Ya. Y la otra pregunta última es, entendiendo que es un paraguas, entonces es un roadmap estratégico. Exactamente, exactamente. Es estratégico, pero no está liderado por el área de estrategia en el fondo, porque como tiene una componente de innovación, tiene que estar al ladito del pan corriente, como se dice. O sea, yo no debiera afectar directamente la producción de lo que sea que yo tengo en mi empresa. O sea, si yo estoy generando cobre, mi roadmap va a aportar a mi generación, a mi producción, pero no lo va a interferir. Entonces, por eso se tienen que ver los equipos distintos. Y en algún minuto se van a enlazar. Por ejemplo, si yo para ser más carbono neutral tengo que hacer un cambio en la planta, bueno, eso se va a tener que coordinar con operación, con el área central del core del negocio. Y estos equipos tendrán que estar coordinados y decir, oye, mira, este proyecto ha ido avanzando, por lo tanto, en 2 años más vamos a tener que hacer estos cambios y se hace un trabajo conjunto entre operaciones e innovación de cómo se va a ir avanzando para llegar a implementar en tal año. Perfecto. Muchas gracias, profesora. Me queda clarísimo. Vale, gracias.
por la pregunta. Ahora, roadmap, ustedes pueden estudiar, o sea, hacer roadmap es un curso completo. Y hay distintas tecnologías, o sea, hay distintas metodologías para hacer roadmap. Quizás la más conocida es la de Cambridge. Ellos lo inventaron. Entonces, si ustedes quieren aprender de roadmap, de hecho hay consultoras que se dedican a hacer roadmap. Es un tema bien profundo. Yo aquí se los dejo ahí planteados, pero es un tema bien profundo. Y una vez que yo ya tengo este orden, lo que tengo que hacer es gestión de portafolio. ¿Y qué significa eso? Como les dije al principio, 1 de cada 3.000 va a llegar a buen puerto como idea, y ya el 50% cuando es un grado de madurez mayor. Por lo tanto, yo no puedo tener un puro proyecto. O sea, para hacer efectiva la innovación debería tener una cantidad de proyectos tal que me permita lograr mi meta. Por ejemplo, si yo quiero terminar un proyecto al año, más o menos debería tener entre 10 y 15 por año, para que uno termine. Y para que un 10% más, en mi experiencia, si partíamos de TRL 5 o 6 por ahí, teníamos entre 10 y 15 proyectos al año, terminábamos uno al año y la tasa de efectividad después de 5 años fue del 10%. O sea, 10% de los proyectos que iniciamos terminaron y fueron implementados y generaron valor. Lo cual fue bastante alto, ¿eh? Yo creo que nos fue bien. Pero esos son los porcentajes, entonces por eso no se puede tener un solo proyecto y por eso no se puede tener puros proyectos disruptivos, por ejemplo, o puros proyectos incrementales. Y esto significa la gestión de portafolio. Yo voy a tener 4 tipos de proyectos. El mismo ejemplo que veíamos, imagínense cuando Tesla empezó, que fue una idea en la cabeza, y que era un proyecto. Podíamos decir que iba a tener un impacto alto. O sea, voy a cambiar lo que significa los autos a combustión en el mundo. O sea, impacto alto. Pero el nivel de madurez o viabilidad de que funcionara, que es lo que tengo en el eje Y, era bien bajo, porque tenía demasiado riesgo tecnológico. Por lo tanto, a esos tipos de proyectos que tienen impacto alto, pero viabilidad baja, se llaman ostras. Quiere decir que las tengo que cuidar por un tiempo largo, además van a ser proyectos que se van a demorar su tiempo, 3 años, 4 años, Tesla, ¿cuántos años ya lleva? Nosotros por el lado de la minería, esperando los camiones a hidrógeno también, van a pasar 5 años por lo menos. Entonces, ese es un cuadrante que hay que cuidar, que tú sabes que va a tener alta inversión seguramente en algunos puntos, pero que hay que esperar en tiempo. Uber, muy distinto, impacto grande, pero viabilidad muy alta. Cuando era una idea, tú decías, oye, pero si los teléfonos existen, las aplicaciones existen, la viabilidad de esto es conectarlo bien. Entonces, era una perla, o sea, había que hacerlo. Cuando llegan a las perlas es porque la tecnología que yo necesito para hacer mi producto ya está madura, ya está de mercado, ya la puedo comprar, ya lo puedo hacer. Distinto a Tesla, que tengo que esperar que alguien haga las baterías, y por eso el mismo Tesla está haciendo las baterías al litio. Después tengo el robot, el brazo robótico, o sea, es un proyecto que hay que hacer porque la viabilidad es muy alta, el impacto no es tan alto, pero va a resultar. O sea, la probabilidad que resulte y que funcione va a estar bien, y a eso le llamamos pulgas. Apple también, cuando empezó, seguramente la viabilidad no era tan alta porque había mucha tecnología que no existía. Pero cuando empezó a desarrollarse esa tecnología, quedó al nivel de Uber. Pfizer, impacto gigante, pero viabilidad muy baja. ¿Cuál era la probabilidad hace 2 años de encontrar la vacuna? Estábamos todos así, pero súper baja. A medida que fue pasando por los TRL, nos dimos cuenta que cada vez era más probable. Y aquí yo no sé si conocen, me va a tomar un segundo, los Teranos. No sé si vieron hay una serie ahora y hay una película de Elizabeth Holmes, que levantó 1.400 millones de euros por una idea que era Teranos, que así se llamaba la empresa. La idea era poder hacer exámenes de sangre completos con una muestra muy pequeña. ¿Y qué pasó? Que ella levantó, vendía esta idea muy bien, era muy buena idea, decía que iba a tener una maquinita con una impresora, iba a poner esta muestra y te iban a hacer todos los exámenes de sangre. Y además lo podías hacer casi automático, podías ir a una farmacia, pinchar el dedo como se pincha para tomar la glicemia, y iba a tener todos los exámenes de sangre que quisieras. Esta idea era bien disruptiva,
¿Y qué pasó? Empezó a pasar el tiempo y no funcionaba. Entonces ella empezó a hacer que esto pareciera que funcionaba, pero en realidad no funcionaba. Y a este tipo de proyectos que estoy invirtiendo y no funciona, sigo invirtiendo y no funciona, le llamamos elefantes blancos. Y en algún minuto hay que cortarlo. O sea, ¿qué pasa con esto? Cuando tengo un proyecto que promete mucho, o sea, que el impacto habría sido muy grande, y estoy invirtiendo, y tengo inversores interesados, y estoy invirtiendo bastante dinero, es muy difícil decir, ¿sabes qué? Hasta aquí no más llego. Porque ya invertí tanto que dicen, no, pero si dame 1 millón más y ahora sí que va a funcionar, eso es muy riesgoso. Por lo tanto, el tener esos KPI de éxitos y tener proyectos en etapas te hace poder evitar llegar con ciertos proyectos a ser elefantes blancos y que finalmente no van a funcionar, vas a haber invertido mucho dinero, mucho tiempo y finalmente no van a funcionar. Hay que tratar de que esa línea de decir, ya sabéis que aquí lo cortamos, sea lo antes posible. Entonces, aquí estábamos hablando de cómo identificar el tipo de innovación que tiene que tener la compañía o que yo voy a querer que haga la compañía. Y el tener una gestión de portafolio equilibrado, tener algunos pulgas, algunos ostras, es lo que hace que esto se equilibre y que año a año yo vaya viendo resultados. Si tengo puras ostras, voy a pasar los primeros 5 años sin ningún resultado. El director te va a decir en qué te has gastado la plata, cómo vas, y tú no puedes decir nada. Entonces, es muy bueno tener proyectos de largo plazo, pulgas que vayan meses o años dando resultados, estas perlas que cada 2 o 3 años van a dar un mayor impacto, y estas ostras que le dan tiempo a que la innovación vaya siendo un músculo y finalmente llegas con un super proyecto después de 5 años con buenos resultados. Y eso te da más espalda para seguir con esta rueda. Profesora, ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Sí? esa como diversificación del portafolio es como cuando uno hace un fondo de inversión Exactamente. y en el fondo es llegar o tener un semillero, ¿no es cierto?, de proyectos que finalmente salgan a la luz y salga el gran proyecto. Ahora, ¿qué capacidades o qué equipo tiene que estar detrás? Porque tiene que haber gente, no sé si con muchas habilidades o quizás con una expertise en poder leer y entender o dar de baja, por ejemplo, elefantes blancos, porque ha pasado muchas empresas que toman súper buenas ideas y sponsorean proyectos que finalmente no llegan a nada, y eso es un costo para la empresa. Entonces ahí los equipos son equipos, los que manejan esta diversificación de portafolio, me entendería que son los equipos de innovación, pero son profesionales específicos, expertos en cómo se maneja eso. ¿Hay herramientas que te ayudan a hacer esta calibración o este Sí. ranking? Es un muy buen ejemplo. Exactamente, esto es como un portafolio de acciones. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás? Es el equipo de innovación que debiera tener esta gestión, ¿ya? Porque son otros equipos los que hacen los proyectos. Entonces, el equipo de innovación o de gestión de innovación tendría que tener estos indicadores claritos. Y ahí hay varios indicadores, uno los puede inventar incluso dependiendo qué es importante para la empresa, pero uno de estos puntos, o sea, cada proyecto va a tener ciertos KPI para ubicarse en impacto, porque impacto puede ser dinero, o puede ser impacto social, o puede ser impacto en seguridad. Entonces, impacto no necesariamente solo van, ¿ya? O solo ROI, por ejemplo. Y viabilidad tampoco es solo TRL, puede ser el esfuerzo que tengo, o no tengo las capacidades para hacer el proyecto. Entonces, estos 2 indicadores yo puedo hacer una combinatoria de atributos que tiene que tener la empresa o el proyecto para poder situarlos en estos cuadrantes, y eso lo debiera liderar el área de innovación y debiera definir con la gerencia o con el directorio cuáles van a ser los atributos que son importantes para cada empresa, para poder situar un proyecto como perla o como pulga y cuándo pasan a elefante blanco. Entonces, es una definición también que hay que tener, y claramente ahí el ROI o el VAN van a ser importantes. Y ahí nosotros lo que hacíamos es que nos apoyamos con las áreas de finanzas. Cuando teníamos un proyecto ya como para hacer la gestión de portafolio, le pedíamos a ellos que revisaran los VAN, por ejemplo, o que revisaran los ROI, o que revisaran algunos supuestos de la evaluación económica. Yeah. También hay empresas que se dedican a eso, entonces podíamos combinar el hacer
Además, cada uno, ustedes sabrán que hacer una evaluación económica de un proyecto que no es nada todavía, es bien difícil. Entonces hay empresas que saben hacer esto y con esa información nosotros la pasamos por finanzas, para que hubiese un criterio único. Y después podíamos hacer esta gestión. Entonces, si bien no lo hacíamos nosotros mismos, no podíamos apoyar, también había parte del equipo que podíamos en una urgencia hacer el cálculo, digamos. Pero en general hay que tenerlo bien sistematizado y sobre todo bien definido. ¿Qué es viabilidad para mi empresa y qué es impacto? A Perfecto. nosotros nos pasaba mucho en minería que muchos proyectos el impacto era seguridad, que no hubiese más accidentes. Y eso, ¿cómo lo traduce a beneficio económico? Era bien difícil. Es Y que era depende, políticamente correcto también, así que... depende mucho de la industria. Gracias, profesora. Ya, muchas Rodrigo, gracias. ¿Sí? Rodrigo pregunta en el chat si pueden los proyectos de innovación moverse de cuadrante. Exactamente, esa es la idea. Que a medida que va, qué buena pregunta, porque no lo dejé tan claro, a medida que la madurez o las etapas del proyecto van avanzando, voy avanzando el proyecto. Por ejemplo, las ostras, si yo ya pasé del TRL1 al 5 más o menos, ya no es una ostra, va a ser, a ver, pongámosle, ya no va a ser una ostra, va a pasar a ser una perla. Y si voy viendo que el impacto es mayor, claro, lo tengo que seguir apoyando para que un Apple, por ejemplo, hoy día ya está de mercado, o sea, ya pasó al cuadrante perla y ya pasó a mercado. ¿Y qué pasa? Que los teranos seguramente estaban en el cuadradito de Pfizer, y a medida que no fue resultando y empezó a invertir mucho, el impacto empezó a bajar y la viabilidad quedó igual, nunca lo lograron. Entonces se tiró al cuadrante del elefante blanco. Y lo que hace el equipo de innovación es justamente ir chequeando cómo van avanzando estos proyectos y cómo se mueven de cuadrante. Y por eso la definición de viabilidad e impacto, en el fondo ese punto cero de ahí, tiene que estar bien definido. No necesariamente con números, pero puede ser cualitativo. Y tener a un directorio donde decir, mira, este proyecto pasó ya, como que se está pasando el elefante blanco, decían ustedes, lo cerramos o no lo cerramos. Y ahí te dan una nueva oportunidad. Y que esto sea transparente para toda la organización. O sea, muchas veces dicen, no, el equipo de innovación me cerró el proyecto. Eso no debiera pasar. Debería ser todo el equipo, junto con toda la plana mayor de la empresa, que diga, oye, decidimos como empresa este proyecto cerrarlo por tales razones y dejarlo documentado y todo lo demás. Así que sí, efectivamente la idea es poder ver cómo estos proyectos se mueven en los cuadrantes. Vamos a la propiedad intelectual. Es muy importante, como dijimos ya, primero definir qué tipo de innovación quiero hacer y después cómo la voy a proteger. Y ahí va a depender mucho si voy a hacer innovación cerrada, y ahí claramente pensemos en las vacunas, yo voy a proteger. O sea, claramente vas a patentar y vas a patentar como empresa porque eso va a ser un activo de la compañía, va a ser una ventaja competitiva. Cuando tengo mitad equipo interno, mitad equipo externo, en general se puede hacer que la propiedad sea de las dos partes. Y yo recomiendo en realidad, lo que he visto que resulta mejor es cuando tienes innovación abierta, que el proveedor tenga el 100% de la propiedad. Porque como empresa lo que tú quieres es usar esa solución y no ser el encargado de seguirla desarrollando, de venderla a otros. Eso es que lo haga el proveedor. Y tú eres el mejor promotor de que esta innovación funcione y ahí hacen un acuerdo comercial en el fondo. La empresa que implementa cede la parte de su propiedad intelectual a cambio de un buen acuerdo comercial. Yo creo que eso funciona bastante bien. ¿Y por qué son importantes las patentes? Primero, porque es un derecho exclusivo de uso de algo. Entonces, si yo estoy viendo que mi innovación es bien disruptiva, la tengo que proteger. Si no, me van a copiar y no voy a capturar todo el valor que estaba pensado hacer. Hice inversión y no pude capturar todo el valor. Entonces, es muy importante hacerse esa pregunta, si es patentable. Genera una ventaja al hacer una negociación, porque tú puedes decir, oye, esto lo tengo patentado, por lo tanto demuestro que es solo mío, no hay nadie más en el mundo que tenga esto. Y eso tiene que pagarse más que algo que existe en el mercado, eso sin duda. Y le da seguridad al comprador y al vendedor de que el precio no es el precio de mercado. O sea, ahí tú tienes que sentarte a negociar el precio.
porque es una patente y algo exclusivo. Y lo otro importante es que dice, ya, ¿y por cuánto lo vendo? Si yo patento, hay bases de datos de royalty. Eso lo vamos a ver un poco en la siguiente sesión. Para valorizar mi innovación, si es del mundo de las apps, por ejemplo, hay estudios que hacen a nivel mundial de cuántos se han cerrado los negocios, con qué royalties se han cerrado negocios que tienen que ver con apps, por ejemplo. Entonces te dicen, mira, va entre un 5 y un 10%. Entonces tú ahí sabes cuánto cobrar. Y las preguntas que hay que hacerse es, primero, para patentar hay que contratar un staff de abogado. El tema de estudiar si algo es patentable o no, no es muy caro, así que vale la pena hacerlo. Las preguntas que hay que hacerse es, ¿lo que estoy desarrollando topa con alguna patente vigente? Porque a veces uno dice, mira, yo voy a desarrollar algo, pero no lo quiero patentar. Ojo, está bien, puede que tú no lo quieras patentar, pero quizás alguien ya patentó algo así, aunque no esté en el mercado. Muchas patentes no llegan al mercado, acuérdense. Están en el PRL 1 si tienen una patente, no necesariamente la patente funciona. Entonces, lo primero que uno tiene que buscar es si lo que yo estoy haciendo choca con alguna patente, porque si no, me pueden demandar porque estoy usando tecnología de una patente que hoy está vigente. Después, preguntarse si es patentable. Pasé por lo primero, ya, lo que yo estoy haciendo no está en ninguna parte, pero después digo, ¿y lo podré patentar? ¿O lo protejo de alguna manera? Hay varias formas de proteger, no solo la patente, yo puedo publicarlo, y al ser ya de dominio público, por ejemplo, ya nadie lo puede patentar. ¿Y qué pasa si lo patento y no me conceden la patente? En general, ahí queda de dominio público, que es una forma también de proteger, si es que, para saber que tú eres el primero, aunque no te den la patente. Y si me conceden la patente, dependiendo de qué naturaleza tenga la invención, es que tengo varios años de protección. Son entre 10 y 25 años de protección, en los cuales solo yo puedo vender y usufructuar de esta invención. Así que creo que vale mucho la pena. Nosotros en Chile hablamos poco de patentes, pero creo que vale mucho la pena el hacerse estas preguntas con el producto que tú estás vendiendo. Primero, para no tener problemas si es que alguien más ya patentó algo parecido. Y segundo, para poder hacer buenos negocios. Y esto lo vimos un poco antes también, es con qué mecanismos voy a incorporar innovación. Y ahí puede ser interna, o sea, puedo sacar innovación desde mis trabajadores, generar un equipo de trabajo especial para hacer innovación, que depende, aquí tenemos aquí unas estadísticas, en Chile mayoritariamente se hace eso, pero en el mundo se hace mixto, se hace en colaboración. Y ahí hay varios ejemplos de empresas grandes, por ejemplo, ABB tiene un acuerdo de innovación con una minera grande que es de Boliden. Entonces ellos como partner van a hacer innovación en conjunto para mejorar los procesos, mejorar la eficiencia. Y eso es un buen ejemplo de una relación mixta. Y el intramuro es que lo hacemos con gente interna, con recursos internos, y creo que Chile debería abrirse un poquito más a la innovación abierta, que es lo que a mí me tocó experimentar, porque es bastante más efectiva. Y la gran diferencia es que, como les decía anteriormente, el que implementa o el que compra no es dueño de la propiedad, y el proveedor es el que hace el negocio con esta nueva invención. Entonces ahí hay que tener, dependiendo de la estrategia de la empresa, vamos de nuevo a las definiciones iniciales, es qué innovación me acomoda como empresa hacer. Y ¿sí? Es que acá Victoria nos pregunta cuáles son las ventajas y desventajas de la innovación abierta según tu experiencia. Mira, la innovación abierta es mucho más rápida. O sea, yo no voy a partir de la idea. En general parto de un prototipo. Por lo tanto, parto de un TRL 5. Y la probabilidad de llegar a mercado es mucho mayor. Y puedo tener muchas soluciones para un mismo problema. O sea, yo en innovación abierta, ¿qué hago? Digo, necesito algo que solucione este problema. Y lo abro al mercado, al mundo si quiero. Y me llegan 10 o 15 soluciones distintas que están a nivel de prototipo. Por lo tanto, yo puedo hacer una selección de estas 10 o 15 y quedarme con las 3 mejores, con la mejor, con las 5 mejores, dependiendo de los recursos y de las capacidades de gestionar proyectos. Por lo tanto, la probabilidad que yo llegue a una solución de mercado es mucho más alta. Si yo hago innovación externa, voy a partir de la idea, me va a demorar
5 años, 10 años, el proyecto que yo participé, que fue con innovación interna, nos demoramos 10 años en llegar a pilotear a nivel industrial, o sea, pasar a un TRL 8. Por lo tanto, el tiempo es una de las mayores ventajas, y la otra es el tema de la propiedad industrial. O sea, si yo hago innovación abierta, la propiedad o la comparto o es del proveedor. Pero si yo hago innovación interna, puedo patentar yo esa invención como empresa. Entonces ahí quizás el consejo, la recomendación es, dependiendo del tipo, de la naturaleza del proyecto, si el proyecto es core de mi negocio y me va a dar una ventaja competitiva frente al mercado, interno. Hacerlo interno que me demore más. Y puedo hacer partes y piezas con otros, pero la idea completa, como es una ventaja, va a ser una ventaja competitiva, tiene que ser un activo de la empresa. Si yo voy a hacer mejora continua o quiero mejorar los procesos, innovación abierta, te ahorras un montón de problemas, tienes más alternativas y generas una colaboración con el ecosistema. Y puedes llevar muchos proyectos al mismo tiempo. El Intramur en general no puede llevar muchos proyectos al mismo tiempo y requiere una organización más grande. No sé si contesté la pregunta. Sí, Nuri, gracias. Gracias. Después la manera de gestionar, y esto tiene que ver con qué voy a medir, qué voy a encontrar exitoso en mi proceso de innovación. Entonces aquí yo estoy dando unos ejemplos, pensando en que tengo un pipeline que pongo 10 o 15 proyectos al inicio y me van a salir 2 o 3, y ese plazo puede ser 1 año, 2 años, 3 años, dependiendo de la naturaleza de los proyectos. Creo que KPIs importantes a medir son de 2 tipos. Primero, del proceso, cómo voy avanzando, y después de los resultados. Y eso pensando en que resultados no son tan inmediatos ni tampoco cambian tanto. Por lo tanto, en proceso tengo que medir, por ejemplo, el número de proyectos al año, y ahí fijarse algunas metas. No bajar de tantos proyectos o no subir de tantos proyectos para hacer que esta gestión sea de acuerdo a las capacidades del equipo. El financiamiento, a veces no alcanzamos a ocupar todo el presupuesto para distintos proyectos porque tenemos pocos proyectos, entonces tenemos que combinar el financiamiento con el número de proyectos al año que queremos hacer. Y el tiempo que dura el desarrollo del proyecto, eso también es muy importante, para proyectar cuántos proyectos al año más o menos voy a cerrar. Desde el punto de vista de los resultados, el número de proyectos exitosos, y dígase exitoso, lo que definí como exitoso, no necesariamente van. El valor generado, entiéndase valor, como lo que definí como valor, no solo monetario, puede ser seguridad, puede ser sustentabilidad. Y el tiempo de captura de valor, que un poco es lo que hablábamos. Yo puedo terminar el proyecto, implementarlo, pero no necesariamente va a capturar valor en el primer año, sino que tienen que pasar cosas, tengo que modificar el proceso. Por lo tanto, quizás la captura de valor va a empezar el año 2 o el año 1, pero tengo que tener calculado ese tiempo, saber que yo lo implemento hoy, pero el primer retorno de valor va a ser a los 6 meses. Y eso lo tengo que perseguir para ver si el proyecto funciona. Otra parte de la gestión es los roles, que hartos me han preguntado los roles tienen que estar definidos aquí quizás algunas áreas que sí tienen que tener un rol importante en este proceso es abastecimiento por todos los temas de compra, legal, por los temas de propiedad industrial y contratos, finanzas, por el tema de los VAN, o de cómo manejar este portafolio, operaciones, que son los que alimentan con desafíos, recursos humanos, por el tema de gestión del cambio que vamos a ver en la siguiente lámina. Y de preparar a la organización para que esto sea un proceso, haya reconocimiento y pueda haber incentivos, que eso también lo digo ahí, que hay que tener una política de reconocimiento e incentivo, porque si no, las personas dicen, ya, ¿y cómo voy ahí? Estoy haciendo que la empresa gane un montón, pero ¿y yo? ¿Cómo voy en ese? Por último, que me feliciten, me den un diploma, no es buena práctica dar parte del beneficio del proyecto, pero sí un reconocimiento, y ojalá monetario. Y visibilidad, esto es muy importante, la visibilidad de los avances de alto nivel en la organización, así como el roadmap. La cartera de proyectos tiene que ser visible, ya sea en un directorio, en una reunión especial de innovación, donde haya personas que apoyen al equipo de innovación a decir, sigamos con esto bajémoslo,
apuremos este proyecto que es muy importante, cambiaron las condiciones, por ejemplo, este proyecto detengámoslo. Eso es muy importante que no lo define el equipo de innovación solo, sino que tenga visibilidad y sea la empresa completa la que defina qué proyecto seguir y qué proyecto no. Y finalmente, el establecer un proceso de gestión de cambio transversal. Y aquí yo he tenido varias experiencias, la mayoría malas, con el tema de la gestión del cambio. Yo creo que es parte de la madurez de los procesos de innovación. Y algunos de los errores comunes es, por ejemplo, desarrollar e implementar un plan de gestión del cambio o de transformación cultural después que ya no resultó. O sea, yo tenía una tecnología, la traté de implementar, tuve un año ahí hablando con gente y no funcionó, no hay caso, la gente no lo usa. Entonces alguien dice, oye, pero hagamos gestión del cambio. Lo peor es hacerlo después, si ya no funcionó. Entonces, ahí ese sería un elefante blanco, hay que decir, ¿sabes qué más? O le cambiamos de nombre, o le cambiamos el marketing, o hacemos algo, porque ya no funcionó. Entonces, ¿cómo voy a obligar a la gente a usar un dispositivo si ya no les gustó? Entonces, ese es un error. Después, hacer planes de gestión del cambio gigantes, para un proyecto que impacta solo un área, por ejemplo. Entonces, estás 3 meses haciendo gestión del cambio, reuniones, y resulta que el proyecto era chiquitito, o al revés, tengo un tremendo proyecto y hago una reunión de gestión del cambio, o de transmitir qué significa el proyecto de la organización. Entonces hay que adecuar el plan de gestión de cambio a la magnitud e impacto del proyecto. Eso tiene que ser ad hoc. Si es un proyecto gigante, yo tengo que hablar todo el año de la gestión del cambio del proyecto. Si es un proyecto chiquitito, bueno, podré estar con el equipo al que le impacta el proyecto. ¿Ya? Y eso yo creo que es importante para que no agarre mala fama el tema de la gestión del cambio. Y el otro error que yo también me tocó ver es el tratar de hacer actividades para generar cultura de innovación, en vez de decir que yo aporto a la cultura de la compañía con actividades de innovación. Entonces a mí me preguntaba Recursos Humanos, ya, ¿y qué actividades para la cultura de innovación vas a hacer este año? Le dije, no, yo hago actividades de innovación y eso tiene que impactar a la cultura. Yo no puedo tener una cultura de innovación, una cultura de seguridad. La empresa tiene una sola cultura. Las áreas con sus actividades aportan a que la cultura se vaya nutriendo de distintas características, ya sea innovación, ya sea seguridad, visión o los valores que tenga. Pero creo que es un error, y ahí los que saben más de recursos humanos me pueden tirar tomates, decir que yo como equipo de innovación puedo generar cultura de innovación. Yo puedo aportar a la cultura de la compañía, pero no puedo tener culturas distintas. Entonces ese es un entendimiento que hay que tener, que la cultura es una sola. Y en esto de la gestión del cambio, lo más importante es la transferencia tecnológica. Ahí les pongo la definición de transferencia tecnológica, que está hecha por el Banco Mundial, y si lo leen es es lo que genera valor. O sea, si yo hice un desarrollo y lo implemento, el concepto de que se implemente de buena forma y que pueda pasar al mercado es transferencia tecnológica. Por lo tanto, nosotros al hablar de implementación de un proyecto, quizás tendríamos que hablar de la transferencia tecnológica que hace que este proyecto llegue al mercado y que efectivamente genere valor. Por lo tanto, las características que sí tiene que tener el proceso de gestión del cambio es que tiene que ser efectiva esta transferencia tecnológica, tiene que generar la gestión del conocimiento y el aprendizaje, porque cuando uno dice transferencia tecnológica no es decirle a alguien, oye, toma, ahí tenéis el iPhone, úsalo. Es, oye, esto es un teléfono, va el conocimiento, le tengo que enseñar qué es y para qué sirve, y la otra persona tiene que aprender. Y no solo aprender en el minuto que se lo paso, sino que a medida que lo va usando va a tener dudas y va a seguir aprendiendo, y esto después se lo va a pasar a otra persona, y no solo le tiene que pasar el teléfono. Entonces, el concepto de transferencia tecnológica tiene que ir acompañado, y aquí Abra tiene varios ciclos de gestión del conocimiento y aprendizaje, los invito a visitarlo. Yo trabajé con Javier Martínez, que es el que hace estas charlas. Él nos ayudó a hacer el modelo de gestión de conocimiento y aprendizaje en AMSA, y nos dejó muy claro, o sea, yo no puedo pasar la tecnología sin que vaya apoyada en una gestión de conocimiento y aprendizaje, y eso tiene que estar dentro del plan de gestión del cambio.
porque es lo único que asegura que la captura de valor sea perdurable en el tiempo después que yo termino un proyecto. Y aquí quisiera terminar con un ejemplo cuando todo funciona bien, ¿ya? No sé si alguno lo ha visto. Si lo ha visto, me comenta en qué contexto lo vio. 1950. But Holland comes in for a pit stop. Time to refuel and change tires. Lou Moore himself changes the tires. Only 4 crew members, including the driver, are allowed to work on the car. It's a tense time. Holland stays in his seat, anxious to get away. Let's watch. The tires are changed at last. A crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he stopped. Y esto es 2013, no sé cómo está ahora. Si te extrañaron, no lo veo. Bueno, y eso era lo que quería transmitirles. Si se dan cuenta en este cambio neumático, todo el proceso de innovación del año 50 al año 2013, sin duda tuvo todo este camino. Y muchas tecnologías hicieron seguramente un roadmap tecnológico. El objetivo era cambiar el neumático en menos minutos, en menos segundos en este caso. Y sin duda fue un camino largo que tuvo un pipeline de proyectos independientes, tecnologías nuevas, tecnologías usadas de manera distinta. Así que por eso me gusta ese ejemplo, es bien completo. Así que eso es lo que tenían para hoy. Hoy quedé, pero justo con el tiempo. No sé si queda algún comentario, pregunta. Sí, Gonzalo te pregunta, según tu experiencia, ¿qué tan condicionada está la cultura de innovación de las organizaciones por la cultura país? Por ejemplo, si la cultura país es adversa al riesgo o la cultura país es tendiente a valorar el tiempo libre. Sí, sin duda que somos chilenos cuando trabajamos y cuando no. Entonces, efectivamente, y sabes que la cultura muchas veces de los directivos también son muy adversos al riesgo. Entonces, cuando se presentan ideas más disruptivas, y por eso es importante definir el marco. A muchos les da miedo hablar de innovación. A mí me pasó en el primer directorio, hablar de innovación, pensaron que no íbamos a teñir los pelos verdes, íbamos a ir con zapatillas, y como que íbamos a ser muy disruptivos en nuestra forma de ser. Pero cuando les dijimos, ustedes elijan hasta dónde hacemos innovación, ahí se quedaron tranquilos. Dijeron, ok, no queremos ser ni Google ni Apple, pero sí queremos mejorar. Y ahí vamos viendo, y ahí vamos dando recursos. Y yo creo que por eso funcionó, porque todas las barreras del miedo al cambio, que iba a ser una cosa, una locura, dijimos, no, si vamos a hacer lo que ustedes nos digan, y para eso tenemos un directorio, y para eso vamos a venir una vez al mes a presentar avances, a presentar dudas, a presentar apoyo, y definíamos, yo creo que eso es importante, definir este espacio del directorio de innovación, o del consejo de innovación, o como quieran llamarle, que sea un espacio seguro, donde uno se puede equivocar. Afuera de eso no se puede equivocar, pero aquí
este era un espacio seguro donde nadie tiene todas las respuestas y, y somos todos iguales y todas las ideas son válidas y nos podemos discutir, podemos equivocarnos y podemos estar en desacuerdo. Yo creo que eso es importante. Y podemos ir con dudas. Podemos no ir con todas las respuestas, porque a un directorio, si tú no vas con la solución, te dice, oye, ¿para qué te pago? Pero en el mundo de la innovación es válido decir, ¿sabes qué? No sé qué hacer. Ayúdenme. Hagamos algo para resolver que este proyecto no avanza, por ejemplo. Nuria, estamos pasaditos, así que te voy a leer la última pregunta de Rodrigo, que dice, ¿por qué a pesar que existen muchas convocatorias de innovación abierta en el área minera, muy pocas o casi ninguna llega al área de proyectos, habiendo oportunidad de implementarlas? Bueno, ese yo creo que es un gran problema de los procesos de innovación internas de las compañías mineras. O sea, muchas compañías no han hecho este camino que les mostré de definir qué innovación quieren hacer, cómo la quieren hacer, con qué recursos. Entonces, no hay un músculo interno en la organización para hacer que estos proyectos se implementen y lleguen a las áreas que tienen que llegar. Pero es falta de madurez, yo creo que no es falta de voluntad, es falta de madurez y de falta de sistematización. Esa es mi opinión. Muchísimas gracias, Nuria, y te mandan hartos Juan cariños Carlos, por el chat. de verte. Y muchísimas gracias te quiero dar, Nuri, por acompañarnos esta jornada. Gracias también a todos quienes nos acompañaron y los dejamos invitados, ¿cierto?, a que nos acompañen en 2 semanas más para que te puedan seguir escuchando en la 4ª y última sesión. Muchas gracias a todos. Un abrazo grande. Que estén muy bien, que tengan buen día. Chao. Chao.